Gloria a Dios. En una ofrenda de palmas fuerte al Señor, hermano amado. Amén. Dios es bueno. Vamos a ver nuestras Biblias así como está mientras ellos pasan amén, a su instrucción y saben mucha Biblia. Hacen muy buenas preguntas para la gloria del Señor. Amén. Dios es bueno. Mientras ellos pasan, si usted me ayuda, por favor, mi amado hermano, en el libro de Efesios, capítulo 2 del libro de Efesios. Gloria al Señor. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra. Si usted nos visita hoy por primera vez, sea nuevamente bienvenido. Nos gozamos de tenerle en medio nuestro. Y oramos que el Señor bendiga su vida poderosamente, como ha bendecido la nuestra. Para la gloria del Señor. Efesios capítulo 2, verso 11 al 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Se refiere al pueblo judío. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Voy a tomar su lugar, mi amado hermano. Gloria al Señor. Nos preguntamos, ¿por qué existirá el Evangelio? ¿Por qué existirá la iglesia? Es posible que nos hagamos esa pregunta. O más aún, ¿por qué el Hijo de Dios dejó su trono de gloria y descendió a la tierra y dio su vida en sacrificio por la salvación de la humanidad? Es muy importante entender, hermano, la perspectiva correcta del Evangelio. Una palabra que el Señor dijo, muy importante, es que el que oye y entiende, ese es el que lleva fruto, dijo el Señor. Amén. El que oye y entiende es el que va a obtener resultados. Aleluya. Como nosotros venimos de un trasfondo religioso, donde carecemos de mucho conocimiento, muchas veces, o más bien dicho, casi nunca, llegamos a entender en realidad ¿qué es lo que Dios pretende con haber enviado a su Hijo unigénito a la tierra y haberlo sacrificado como un vil criminal en una cruz? Pensamos, hermano, que Dios vive en su mundo y pues nos deja vivir a nosotros en el nuestro, y que en realidad no le importa mucho lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Dios tiene un interés personal en nosotros. Nos ama a tal grado que dio a su Hijo unigénito en sacrificio, precisamente. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Lamentablemente, el mundo está lleno de religiones. Y una pregunta que uno se debería de hacer es, por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí creemos en un solo Dios. Somos monoteístas. Amén. Creemos en un solo Dios. Hay gente que cree que hay 3 dioses, 4 dioses, 5 dioses, aún más. Pero la mayoría de los que estamos aquí creemos en un solo Dios. Yo no creo que hay 2, 3, 5 dioses. Creo que hay un solo Dios. Amén. Si alguien quiere creer que hay 25, pues repito, eso es decisión de cada quien. Yo creo que hay un solo Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Ahora, si hay un solo Dios, usted se habrá preguntado alguna vez quizás, ¿por qué hay tantas religiones? Repito, nosotros venimos, la mayoría de los que estamos aquí, la creencia que hay un solo Dios. ¿Alguno de los que estamos aquí creyó alguna vez que hay más de un Dios? Yo con todo respeto, si usted lo creyó, amén, es su derecho, pero repito, no creo. Creo que todos los que estamos aquí, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, creíamos en la existencia de un solo Dios. Cuando usted decía, Dios te bendiga, cuando estabas muertos en delitos y pecados, Dios te acompañe, ¿de qué Dios estabas hablando? Del único que usted cree que existe. Entonces, ahora, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Es otra buena pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? Hay cientos y cientos de religiones en el mundo, si no miles, pongámosle, cientos y cientos de religiones. Y todas adoran a un Dios falso. Y todas adoran a un Dios falso. Amén. Todas adoran a un Dios falso. Todas adoran a un Dios que no existe. Extraordinario, ¿eh? Pero con todo y eso Jesús no vino al mundo a traer otra religión. Porque no era lo que el mundo necesitaba, no es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita religión. Yo a veces veo, por ejemplo, en la política confunden mucho esto y no los puedes culpar porque son ignorantes, no conocen a Dios. No conocen la palabra de Dios. Amén. Una vez que estuve en Nicaragua vi que habían pintado con grafite en una pared, decía, no asquerosa política ni inmunda religión. Amén. No asquerosa política ni tampoco inmunda religión, decía. Nunca se me olvidó. Suena ofensivo, pero eso es lo que el mundo conoce. Amén. ¿Por qué? Porque la religión en realidad no le sirve de nada al hombre. Yo no hubiera usado esos términos, pero sí hubiera estado de acuerdo en que la religión no sirve de nada. Amén. Jesús no vino a establecer otra religión. Si usted quiere conocer a Dios, la palabra religión es la primera que tienes que tirar de tu cabeza y de tu vida. Porque el evangelio no es religión. Y usted dirá, pero si habla de Dios, pero si se refiere a Dios, pero tiene que ver con Dios. ¿Y quién dice que lo que habla de Dios y se refiere a Dios y tiene que ver con Dios es religión? ¿Quién dijo eso? Los que no conocen a Dios. Bueno, es por eso es lo que estamos hablando. Amén. Porque yo le podría preguntar a usted, otras veces lo he preguntado, y es una muy buena pregunta. Yo te podría preguntar, ¿Adán conocía a Dios? ¿Adán conocía a Dios? ¿Sí o no? ¿Adán sabía de los planes de Dios? ¿Adán hablaba con Dios? Y Dios con él, como si fuera poco. Amén. ¿Tenía comunión con Dios? Claro. Todo el tiempo.
Ahí te va la del millón. Usted dígame, ¿de qué religión era Adán? ¿De qué religión era Adán? Porque Adán hablaba con Dios, porque Adán hablaba de Dios, porque Adán tenía comunión con Dios, porque Adán estaba involucrado en los propósitos de Dios, estaba interesado en los propósitos de Dios. Ok, entonces contésteme, ¿de qué religión era Adán? ¿Se da cuenta que el evangelio no es religión? Si no, Adán hubiera tenido religión. ¿Y qué religión era? No tenía. Y el hombre nunca perdió religión. Y Jesús no vino a restaurar ninguna religión, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que el hombre perdió? Bendición y comunión con Dios. Eso es lo que perdió. Eso es lo que tenía. Y eso es lo que perdió. Hubieras perdido religión, no hubieras perdido nada. Te pierdes religión, no pierdes nada. Si te dejan todo lo que tienes, si Dios le hubiera dejado a Adán el Edén, si le hubiera dejado todo lo que tenía, si le hubiera dejado acceso al árbol de la vida, si le hubiera dejado que siguiera siendo eterno, y nomás le hubiera quitado religión, no hubiera perdido nada. Lo tenía todo y lo perdió todo. Amén. Porque de Dios mana la vida, de Dios mana la bendición, de Dios mana toda buena dádiva, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús no vino a hablar de religión, Jesús nunca usó la palabra religión. Por eso repito, usted quiere conocer a Dios, lo primero que tienes que quitar de tu cabeza es la palabra religión y creer que la iglesia existe porque hay una religión que debe existir. Jesús jamás fundó ninguna religión. ¿Qué religión fundó Jesús? Jesús fundó la iglesia, pero en la Biblia no vas a encontrar que Jesús jamás fundó ninguna religión. No la vas a encontrar. ¿Qué religión fundó Jesús? Dígame, ¿qué religión fundó? El judaísmo ya existía cuando Jesús vino, miles de años antes. ¿Qué religión fundó Jesús? Ninguna. Fundó la iglesia. Fundó la iglesia. Amén. Que no procesa una religión. Es el cuerpo místico de Cristo. Profesa una comunión y una relación personal con Dios. Amén. Eso es importante entenderlo. Aquí no estamos porque es domingo, eso es religión. Aquí estamos porque somos cuerpo de Cristo. Aquí estamos porque conocemos a Dios. Aquí estamos porque tenemos una relación personal con Él. Aquí estamos porque Él tiene propósitos en nuestra vida y nosotros estamos interesados en los propósitos de Él. Por eso estamos aquí. La palabra iglesia quiere decir asamblea de llamados. Esta es una asamblea. ¿Una asamblea de quién? De gente que Dios ha llamado. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio picudo con una cruz en la punta, ¿va? No, eso es lo que la gente le dice, pero Jesús nunca llamó a ningún edificio iglesia. Amén. Es un decir para identificar el lugar donde la gente se reúne, pero en realidad la palabra iglesia no significa eso. Significa literalmente asamblea de llamados, porque eso es lo que es. Amén. Antes que Jesús viniera, la iglesia no existía. No existía. Amén. Y no es que tengamos, hermano, nada en contra de cualquier religión, pero las cosas son como son. La iglesia genuina es la iglesia de Cristo. La única que Él fundó y la única que ha existido en la faz de la tierra. Amén. Aleluya. Para la gloria del Señor. Hay religiones que nos llaman a nosotros protestantes, ¿verdad? Pues la iglesia de Cristo no es protestante, la iglesia de Cristo es la iglesia original. Con todo respeto, y respeto cualquier punto de vista y cualquier creencia suya, con todo el respeto que cualquiera de los que estamos aquí merece, la iglesia católica no es la iglesia original.
La Iglesia Católica no nació en Jerusalén. La Iglesia Católica nació en Roma. ¿Cuál es el nombre de la Iglesia Católica? ¿Alguno fue católico aquí? ¿Alguna fue católico? ¿Quién fue católico aquí? ¿Cuál es el nombre de la Iglesia Católica oficial? ¿Cuál es el nombre? Bueno, usted no era chicha ni limonada, como decía mi abuelito. Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir católico? Usted adoraba lo que no sabía, ¿verdad? Bueno, como millones de personas. ¿Qué quiere decir católico? Universal. Y el nombre oficial es la Iglesia Católica no cristiana. Romana. Si no me cree, vaya a comprar una Biblia católica y mírenlo ahí, yo tengo una. Iglesia Católica Romana. Ese es el nombre oficial, no cristiano. Porque no nació en Jerusalén, nació en Roma. Amén. 300 años casi después que Jesús fundó la iglesia en Jerusalén. La iglesia evangélica no es la iglesia protestante. Amén. No es la iglesia protestante. La iglesia de Cristo es la iglesia original que Cristo fundó. Amén. Ahora, escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí. Lo que sí Dios fundó y levantó y estableció fue un pueblo. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. El pueblo de Israel. Amén. Eso sí es claro en la Biblia. Lo que sí Dios estableció, lo que sí Dios fundó, lo que sí Dios levantó, fue un pueblo. El pueblo de Israel. Con una misión y un propósito que en realidad hasta el día de hoy no ha cumplido a plenitud. No lo pudo cumplir. Porque Israel estaba llamado a ser lo que la iglesia debe ser hoy, la luz del mundo. Israel estaba llamado a ser, hermano, la nación santa, el linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios, lo que la iglesia es hoy. La iglesia es una raza de gente que Dios ha escogido. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Si Dios no te ha escogido, no eres parte de la iglesia. Porque ya le dije que la iglesia no es un edificio picudo donde yo me meto a sentarme ahí el día domingo, amén, a dormir una media hora para agarrar un poco de paz de tanto que traigo encima y la vida, hermano, que calamitosa que tengo que ya no la aguanto. No, eso es religión. Eso es religión. Eso no es iglesia. Si yo soy parte de la iglesia, oiga lo que dice el libro de los Hechos. Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Amén. Y muchos milagros y prodigios eran hechos por mano de los discípulos. Ojalá nosotros vivamos ese evangelio, aunque sea un ratito antes que Cristo venga. El evangelio como al principio. Dice aleluya. Ojalá nosotros podamos vivir ese evangelio, aunque sea por un tiempo corto. Amén. Un evangelio donde la iglesia tiene favor con el pueblo donde está. Un evangelio donde prodigios y milagros son hechos por las manos de los apóstoles. Un evangelio donde el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo y fuego. Un evangelio donde el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién los añade, hermano? Él. Es su iglesia. Él los añade. Y si Él no añade, no somos, aunque nos disfracemos. Amén. Como los gentiles, ya voy a llegar ahí dentro de unos minutos. No somos. El pueblo de Israel no cumplió con el propósito de Dios. Hasta el día de hoy no ha cumplido, honestamente, su totalidad.
Todavía en los tiempos finales Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Entonces Dios levantó otro pueblo. Amén. Dios levantó otro pueblo. Ahí lo menciona el apóstol Pablo. Eso lo voy a leer más adelantito. Dios levantó otro pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Amén. Ese pueblo es la iglesia. ¿Para qué? Para que cumpliera con el propósito de testificar al mundo, hermano, de la existencia del único y verdadero Dios. Para que cumpliera con el mandato de expandir el reino de Dios en la faz de la tierra. Por eso existe la iglesia. Por eso la Biblia dice que la iglesia es pueblo escogido, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, amén, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Bueno, entonces, la religión no tiene nada que ver. Ahora, cuando usted entiende estas cosas, entiendes un poco mejor lo que Pablo está diciendo ahí. En otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los gentiles somos nosotros, o sea que no tenemos descendencia judía. Somos gentiles. Amén. Para Dios solo hay dos razas en el mundo, judíos y gentiles. That's it. O uno es judío o uno es gentil. Bíblicamente hablando, nosotros somos gentiles. Tal vez hay algún judío aquí entre nosotros, tal vez, que los judíos están esparcidos por el mundo entero. Amén. Hay algunos que se quieren disfrazar de judíos en este tiempo que nosotros vivimos, pero como decía el Pirruris, el apellido los delata. Amén. No me puedo disfrazar de judío. ¿No sabe usted hoy que hay muchas iglesias donde la gente se sale del evangelio para disfrazarse de judío? Mi abuelita tenía entre sus refranes, y usted lo ha de conocer, el mono aunque se vista de seda, ¿qué pasa? Mono se queda. Amén. Aunque me disfrace, soy gentil. No soy judío. Así de sencillo. Pero hoy encuentras una corriente judaizante sacando un montón de gente ignorante, porque esa es la verdad, ignorante de la iglesia, hermano, cristiana, y arrastrándolos hacia supuestamente raíces judaizantes. Yo no me puedo disfrazar de judío, no soy judío. Amén, no soy judío. Por eso cuando los gentiles empezaron a convertirse, que fue una baldada de agua helada para los discípulos que tampoco habían entendido que los gentiles estaban incluidos dentro de la iglesia, ellos pensaban que la iglesia era únicamente para judíos. El judaísmo no es una creencia evangelística. Ningún judío te va a andar convenciendo de que te hagas judío. Amén. Al revés. El judaísmo rechaza. En Israel no te van a evangelizar. Si usted va a visitar Israel, nadie te va a convencer para que te quedes. No, quieren que te vayas lo más pronto posible. Y eso es claro en la Biblia. ¿Con qué actitud llegó Pedro a la casa de Cornelio? No llegó como llegamos nosotros. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Gracias por los minutos. ¿Verdad? Que no le vamos a quitar mucho tiempo, pero mire, lo que queremos decirles de bendición para usted y su familia. Amén. ¿Verdad? Haga preguntas con libertad y que el amor de Dios y la paz del Señor quede con ustedes. Y aquí estamos para sus órdenes, para servirle. Así llegó Pedro a la casa de Cornelio, judío gentil. Así llegó Pedro. Léalo en la Biblia. Se lo voy a parafrasear. ¿Cuál es el relajo? Dijo. ¿Para qué me quieren?
Antes de que abra la boca le voy a decir algo. Me es muy desagradable estar aquí. ¿Y lo leí? ¿Ah? ¿Y lo leí? No llegó, vea, aleluya, gloria a Dios. No, si ustedes quieren oír del Señor, aquí, para eso estoy yo. Amén. ¿Cuánto tiempo tienen, vea? Entre más tiempo tengan, mejor. Pero usted viene de lejos, don Pedro, no importa, no importa. Yo me regreso como sea, pero yo para mí es un privilegio compartir la palabra. Dijo, ¿qué quieren? Digo, ¿para qué me molestan? Oiga, imagínate que alguien a tu casa y te diga, ¿qué quiere? Que lo mandes a llamar y cuando llega te diga qué es lo que quiere. Para mí es desagradable verle la cara. Para mí es muy desagradable estar aquí. Pase adelante, no quiero entrar. Aquí en la puerta díganme, ¿para qué le puedo servir? Y entre más rápido mejor, porque tengo ganas de irme. Así llegó Pedro a la casa de Cornelio. Y fue porque Dios le dijo que le iban a llegar a buscar, si no, no mueve un dedo, hermano. Si no, no mueve un dedo. Lo venimos a invitar, don Pedro, ¿invitarme a qué? Dijo. Viene invitando a sus charadas y no quiero ir a ningún lado. Ningún judío te va a andar convenciendo que te conviertas al judaísmo. El judaísmo no es una creencia evangelística. Amén. Ningún judío está interesado en que usted se vuelva judío. Al revés. Amén. Si usted le dice, no quiero nada de eso, mejor, dice esto. ¿Y quién le está diciendo que lo vamos a invitar? Así de simple. Bueno. En otro tiempo, ustedes los gentiles, está hablando Pablo, que es judío, en cuanto a la carne, o sea, nuestra descendencia, amén, biológica, nos decían incircuncisos. Nosotros éramos incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos fuera de los pactos, de las bendiciones, amén, y promesas de Dios. Fuera. ¿Por qué? Porque no éramos parte del pacto abrámico. Y para estar dentro del pacto abrámico había que ser circuncidado. Amén. Circuncidado, ser judío, obviamente, y ser circuncidado al 8º día. Amén. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí seremos circuncidados? Amén. ¿Usted sabe si lo circuncidaron? Probablemente no. O tal vez. No por creencia, sino posiblemente por cuestiones médicas o de higiene o lo que sea. La mayoría de nosotros somos incircuncisos, hablando en la carne. Somos gentiles, en la carne. Amén. No somos judíos. Por eso explica el apóstol Pablo, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por el pueblo judío, hecha con mano en la carne. Ahora, ¿cuál era tu condición ahí? Aquí es que yo tenía, aquí la religión sale sobrando, no tiene nada que ver. Tiene que ver. Es como tu posición legal. No me gusta hablar de esos puntos, pero es un ejemplo claro para que usted lo entienda. Si inmigración te agarra, ¿va a hacer diferencia qué religión eres? O pongamos otro ejemplo más claro, si tienes corte por una situación legal y vas a la corte, ¿alguna vez te ha preguntado el juez en la corte de qué religión eres? Si tienes un ticket y vas a corte por el ticket, ¿usted cree que va a hacer una diferencia qué religión tengas? ¿Ah? Si eres aleluya, 400, y si eres católico, 150. Y si eres mormón, 50. Y si eres testigo de Jehová, gratis. Pues todos fuéramos testigos de Jehová. No tiene nada que ver. No es un asunto de religión. Ese es el engaño
de la religión en el mundo. No tiene nada que ver. Nada que ver. Amén. Es un asunto, hermano, de identidad. Es un asunto de posición. Es un asunto de cuál es mi condición delante de Dios. En qué posición estoy. De eso se trata. No de qué religión soy, qué religión tengo. No tiene nada que ver. Pablo ahí no menciona ninguna religión. Pablo no dice en otro tiempo vosotros los gentiles, excepto los católicos. Excepto, eran llamados incircuncisos. No dice ahí. Excepto los testigos de Jehová, excepto los mormones, excepto los aleluya. No hace aclaración de ninguna religión. Si eras gentil, eras incircunciso. Esa era tu posición. Amén. Muy claro. ¿Cuál era tu posición en aquel tiempo? En aquel tiempo estabas sin Cristo. Sin Cristo. No, pero yo iba el domingo a un lugar ahí y me sentaba. Eso no tiene que ver, hombre. Esto es como usted que me diga. Fíjese que yo me voy a sentar a la clase de medicina con mi primo y por eso soy doctor. ¿Ah? No tiene que ver. Si eres gentil, eres gentil. Eso es todo. Amén. No tiene nada que ver. Y si eres gentil, estás sin Cristo. A menos que, como vamos a leer más adelante, hayas tomado decisión. Amén. En otro tiempo, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estabas ajeno a los pactos de la promesa. Estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Podías leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis y nada de lo que allí dice tenía que ver con usted. Nada. Hoy usted, el que está en Cristo y agarras la Biblia y te gozas y aleluya y hasta ahí declaro y proclamo y esto y lo otro y aquí y allá. Y sin Cristo, ¿qué puedes proclamar? ¿Qué puedes declarar? Nada. Nada. Un gentil sin Cristo no tiene nada. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Por eso le pregunté hace unos minutos, ¿por qué existe la iglesia? Para predicar el evangelio. ¿Por qué existe la iglesia? Para el que está afuera tenga la oportunidad de entrar. ¿Por qué existe la iglesia? Para el que camina sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo, tenga la oportunidad de venir a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Y a través de Cristo ser bendecido. Por eso existe la iglesia. No para juntarse el día domingo. Amén. Para eso fundó Jesús la iglesia. Por eso dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es nadie. Amén. Cuando usted dice nadie vino, a veces usted lo usa figurativamente, pero no debe hacer eso porque no vino nadie, no es nadie, nadie es nadie. Nadie quiere decir que no había ni uno siquiera. Amén. Nadie es como cuando usted puede venir aquí de repente entre semana y entrar y decir, no hay nadie. No, sí, así es, no hay nadie ahí. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Amén. Yo soy la puerta. Un gentil no tiene absolutamente ninguna promesa sin Cristo. Está alejado de la ciudadanía de Dios, no tiene fe. Por eso he dicho muchas veces a la gente, a veces llama con problemas, dificultades, le dicen tenga fe. La fe es espiritual, la gente no tiene fe. Y si no tiene, ¿de dónde la va a agarrar?
Amén. Pero oiga lo que dice, lo glorioso que dice el apóstol Pablo: alejados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está. Pero ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso se predica, hermano amado, el Evangelio. Y si lee conmigo más adelante, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. Por eso la iglesia de hoy está constituida de judíos y gentiles. La iglesia está constituida de toda raza, de toda lengua. Amén. Que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la iglesia. Es una raza. Cuando usted lee en la Biblia, repito, que dice pueblo adquirido por Dios, está hablando de un pueblo, de una raza. Por eso cuando Dios habla a la iglesia, usa la expresión pueblo mío, porque es su pueblo. Él lo escogió, Él lo levantó, Él lo fundó, Él lo estableció. Y todo aquel que es parte de ese pueblo ha sido llamado por Dios a formar parte de la iglesia. Y ha sido perdonado, y ha sido lavado con la sangre de Cristo, y ha sido sellado con su Espíritu Santo. Y su nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos. Amén. Y el día que parta de esta tierra, su herencia es la gloria para el que está en Cristo. Para el que está en Cristo. Amén. No el que va a un templo picudo con cruz el día domingo. Como si fuera poco, Jesús nunca tuvo locales. Jesús nunca tuvo locales. Amén. ¿Cuál era el local de la iglesia de Cristo? La playa, los montes, las aldeas, las bodas, los cumpleaños, las fiestas. Jesús nunca tuvo local. La iglesia de Cristo no tenía paredes. Estaba expandida por toda Israel. Dice aleluya. Así debe ser la iglesia de Cristo. Aquí necesitamos un local donde reunirnos, hermanos, porque pues estamos en el siglo XXI. La iglesia celular no tiene paredes, porque existe a través de células. Y las células se expanden por toda la ciudad, por todo el condado, por todo el área de la bahía. No tiene paredes. Y aquí nos reunimos el fin de semana para juntos como pueblo de Dios exaltar, glorificar su nombre, ser instruidos, ser ministrados, ser capacitados, ser fortalecidos, amén, ser vivificados en su presencia, tener comunión con Él. Eso es lo más glorioso. Te dice aleluya. Dice la Biblia, pero ahora Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, dice, la pared intermedia de separación. Bendito sea el nombre de Jesús. Te dice aleluya, hermano. Por eso es que existe la iglesia. Por eso se predica el Evangelio. No es un asunto de religión. Es un asunto de que si yo pertenezco al pueblo de Dios o no. Por eso es que cuando usted ve en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, cuando le contaron, Pedro le contó que para él fue una baldada de agua helada. Cuando Pedro va y les cuenta que gentiles, en la casa de Cornelio sucedió algo que lo dejó atónito a Pedro y a los que iban con él. Se quedó a predicarles porque le dijeron, un ángel del Señor en oración. ¿Y quién es el que ora aquí?
Pues el patrón ahora aquí se llama Cornelio. ¿Cómo? ¿Tu patrón sabe orar? Pues sí. Y no solo ora, le dijeron, Dios le habla. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Amén. No, hombre, eso es brujería. Algún espíritu inmundo le debe estar hablando. No tanto, dijo, porque el Señor dijo que mandáramos a traerte. Y a Pedro le dijo, te van a llegar a buscar. Y que tú nos ibas a declarar con más exactitud el camino del Señor. Bueno, dijo, les voy a creer, pues ya que es así, no estoy muy seguro, dijo que sea verdad, pero bueno, dijo Pedro, pues voy a salir del maíz picado, ¿verdad? Rapidito y me voy, ¿verdad? Sí, pues no se queden con el mal sabor en la boca. Y les empezó a hablar del Señor, amén, del Evangelio, esto y lo otro, como Cristo, hermano, descendió, como fue lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo, hermano, bienes a todos, amén, con una expresión que me gusta mucho a mí, aleluya, deshaciendo obras del diablo y poniendo en libertad todo cautivo y oprimido por Satanás, aleluya, amén. Y mientras hablaba, aleluya, como viendo el reloj diciendo, ahorita termino en 5 minutos y me voy. Y ya cumplí. Y mientras hablaba, sucedió lo que sucedió en el aposento alto. Pero en el aposento alto había un detalle. Todos eran judíos. Amén. Nadie se sorprendió. Nadie se espantó, para nadie. Es más, eso es lo que estaban esperando, por eso estaban ahí. En el aposento alto todos eran judíos. Pero en la casa de Cornelio todos eran gentiles. Con excepción de él y los que habían ido con él. Y Pedro, que estuvo en el aposento alto y experimentó el advenimiento del Espíritu Santo y ese hermano, experiencia extraordinaria, vio lo mismo en casa de Cornelio, pero no sobre judíos, sobre gentiles, sobre los que estaban fuera. Sobre nosotros. Y eso lo dejó espantado, porque es lo que menos esperaba. Amén, es lo que menos esperaba. En otras palabras, Pedro no esperaba que esa gente fuera incluida en la iglesia, porque eso es lo que estaba pasando. Y no lo había entendido, hasta entonces lo entendió. Tiempo después que Jesús había partido. Cuando eso sucedió, este hombre se quedó atónito. Y llevó la noticia a Jerusalén. Que le creyeron porque era Pedro. Hubiera llegado otro ahí hablando charano. Mentira, ese estaba borracho, amén. Borracho de haber andado y por eso viene diciendo cosas que son imposibles. ¿No? Le creyeron porque era Pedro y porque habían otros testigos que habían ido con él, que también presenciaron el acto. Y para ir bajando, cuando oyeron esto, los otros apóstoles en Jerusalén se reunieron para discernir sobre un asunto vital. Y esto es importante que usted lo entienda, por si te viene un judaizante ahí disfrazado, diciéndote que tenés que dejar la iglesia, hermano, y disfrazarte de judío para ser más santo, para estar más cerca de Dios. Si usted es templo del Espíritu Santo, ¿qué te puede hacer más santo que eso? Si usted es templo de Dios, ¿qué te puede hacer más santo que eso? Nada. Eso dígale. ¿Sabe qué? Conforme a la Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo, templo de Dios. ¿Qué trapo me va a hacer más santo que eso? Ninguno.
Ninguno. Ahí se reunieron para discutir algo vital. ¿Necesitan los gentiles convertirse al judaísmo para ser parte de la iglesia, sí o no? Cuando oyeron que Dios estaba incluyendo gentiles, no les agradó mucho la noticia, honestamente, le voy a ser sincero. Amén. No crea que la recibieron con cohetes, hicieron fiesta, va, y aleluya, y bendito sea Dios. No, honestamente les costó discernir la noticia. Pero al final tuvieron que aceptarla, precisamente por eso, porque Pedro dijo: ¿quién soy yo para impedir el agua, o sea, el bautismo en agua, a estos sobre quienes Dios ha decidido bautizar con su Santo Espíritu? ¿Y los bautizaste en agua, Pedro? Sí. Pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué los bautizaste en agua? Si son gentiles. ¿Por qué los bautizaste en agua? Te voy a decir por qué, dijo Pedro. Porque antes que yo los bautizara en agua. Tremendo. ¿Y qué decidieron? Que no era necesario. Si no, aquí estuviéramos de los que estamos aquí, estuviéramos la cuarta parte. Si en un evangelio de gracia les cuesta a la gente buscar a Dios, ¿te imaginas que tuvieras que convertirte al judaísmo para ser salvo? ¿Ah? Aquí estuviéramos unas dos filas, aquí, si acaso. Amén. Si en un evangelio de gracia hay gente que todavía piensa si se quiere ir al cielo o al infierno. Tiene ese dilema, no sé si irme al cielo o irme al infierno, pero pues lo voy a decidir más adelante. Ok, a ver si tiene tiempo, pero bueno. Amén. ¿Te imaginas, hermano, que hubiéramos tenido que convertirnos al judaísmo? Pero con esto termino, esta expresión tremenda de estos hombres nos ha parecido bien a nosotros. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Oiga esa expresión, a nosotros y al Espíritu Santo. Que no. Que alguien que es lleno del Espíritu de Dios está automáticamente aceptado en la iglesia por Dios. Es su iglesia, Él es el que llama. Solamente abstenerse de ciertas cosas. De lo sacrificado a los ídolos, porque no puede ser idólatra. Tenga cuidado de andarse comiendo los dulces del Halloween. Amén. Tenga cuidado de andarse tragando los dulces del Halloween. No los regale tampoco, bótelos. Yo no como cosas sacrificadas a los ídolos. Porque eres pueblo, ¿no? ¿Se imagina usted un judío disfrazado de diablo? Por eso hay que entender el evangelio. ¿Te imaginas un judío disfrazado, hermano, de brujo? No le cae un rayo en seco porque Dios es bueno, ¿no? ¿Quién sabe? Se arriesga. Por eso hay que entender estas cosas. Entonces, por eso le digo, esto no es religión. Es una identidad que uno tiene. Amén. O eres o no eres. Si no eres, pues no eres, dele. Pero no ande diciendo que es. Amén. ¿Te imaginas un judío disfrazado, hermano? De espanto, de pantapájaro, de fantasma. O somos o no somos, dijo uno. Amén. Si somos, somos, y si no somos, pues no somos.
Pero si somos, somos. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Pues ese es el asunto. Ese es el asunto. Abstente de lo sacrificado a los ídolos. Amén. Abstente de comer sangre, porque ahí está la vida. Y abstente de comer animales que fueron ahogados en sangre por la misma razón. Eso es todo. No dijo, disfrázate, sé como yo, ponte lo que yo me pongo, para que te parezcas a mí, ¿no? ¿No? Nada de eso. Mucho menos el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, sabía bien. Pablo llegó a decir algo que en los tiempos que él lo dijo, es una bomba. Hoy ya lo discernimos, hoy lo entendemos. La circuncisión, nada es santo. No, si por este hombre lo querían matar, bro. Querían apedrearlo, querían matarlo, querían colgarlo, querían arrastrar, querían hacer de todo con él. Amén. Ahora, si usted está dentro del pueblo de Dios, y esto hay que entenderlo para ser bendecido. Por eso hay tanto cristiano, entre comillas, apagado, porque no sabe ni quién es, ni dónde está parado, ni qué es lo que se le ha concedido. Esto hay que entenderlo para que cuando yo oro, sé quién soy. Amén. Tengo derecho a orar, tengo derecho a ir al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo, porque soy hijo de Dios. Tengo el derecho. Y Dios me oye por esa razón. No porque me siento ya le dije, en un edificio picudo el día domingo, ¿no? No, tengo que saber quién soy. Por eso es que a veces, ya le digo, nosotros como cristianos, oramos, hermano, y ni ganas de orar tener, porque no sabes quién eres. Ni siquiera tienes la convicción de que Dios te está oyendo. No sabes quién eres. No sabes lo que se te ha concedido. Amén. Sigues pensando que eres un religioso, una religiosa. Sigues pensando que el evangelio es religión. Conviértase a Cristo. Amén. Conviértase a Cristo. Hay un montón de gente en las iglesias, inconversos, cargan Biblia, pero son inconversos, no se han convertido, no saben quiénes son. No saben. ¿Por qué están ahí? ¿Qué están haciendo ahí? No saben. Amén. No sabe. No sabe qué es lo que Dios ha hecho en su vida, cuáles son los privilegios que ahora tiene como hijo de Dios. No sabe, hermano, que lo cambiaron de las tinieblas a la luz. No sabe que antes estaba sin Cristo, apartado de las promesas, de la bendición, sin fe, sin esperanza, pero hoy está en Cristo. Parte del pacto abrámico, parte de las promesas. Hoy puede, hermano, aspirar a la bendición. Solo el que esté en Cristo puede decir: soy salvo, soy sano, soy libre. Y ahí le va la buena: he vencido al diablo. Tiene que estar en Cristo, porque el diablo no respeta religiones. En Cristo y bien parado. Si no, ella se llamaba Marta. Entiéndalo. Por eso hay muchos cristianos apaleados, que son religiosos. Usted es evangélico religioso, convertido. Tienes que convertirte. Amén. Tienes que convertirte. Yo tengo que cargo Biblia, hermano. El diablo sabe si eres hijo de Dios o no. Lo sabe muy bien. El diablo sabe si eres parte de la iglesia de Cristo o simplemente eres chafa y eres invitado. Lo sabe bien. Y no anda confundido como usted quizás. No, ya no se confunde. ¿Cómo lo sabe? Está sellado. ¿Y el sello qué es? ¿Qué hacen? Perdóneme la ilustración, que la quiero usar solo para que usted la entienda. ¿Qué hacen con el ganado?
¿Qué hace con el ganado? Lo sellan. Y si en un rancho se pasa uno para el otro y llega alguien y dice, no, perdónenme, esta res es mía. Ahí está mi sello, es de mi rancho, ahí está. ¿Hay disputa? Ninguna. No tiene 2 sellos, tiene uno. Si ya tiene uno, nadie le va a poner otro. ¿Cuántos están sellados? ¿Cuántos están sellados? Hay que estar sellados para ser parte del pueblo. No sentarse a dormirse con cara de funeral en una iglesia el día domingo. Hay que estar sellado. Hay que estar sellado. Y si el Espíritu Santo viene hoy, y hoy la iglesia es levantada, vamos a ser levantados los que estamos sellados. Y no creas que te va a mandar dos semanas de notificación. Ahí voy. Antes de que nos vayamos de aquí, esta iglesia puede ser levantada, la iglesia de Cristo, y nos vamos a ir de aquí los que estemos sellados con el Espíritu Santo. Y los demás, pues ahí nos cuentan, si es que llegan, cómo estuvo el asunto. Amén. Es así. Cuando dicen aleluya, dele gracias a Dios por haberte aceptado en su sagrada familia.